Hola a todos, vamos a continuar, vamos a seguir con los temas. Primero, antes que nada, voy a mostrar el tema que vamos hoy a mencionar. El tema que se va aquí a mencionar básicamente tiene que ver con el tema de variabilidad de la muestra. Los subtemas son distribuciones muestrales, teorema del límite central y aplicación del teorema del límite central. Para continuar, vamos a presentar la actividad que vamos a resolver. En este caso, la actividad ya es la actividad última, que es la actividad 7. Vamos a ir resolviendo estos ejercicios. Y en la primera, básicamente, nos dice, sí, el problema dice, en una población grande se define la siguiente variable aleatoria. X va a ser la variable aleatoria, que es la cantidad de computadoras por hogar. X está distribuida de manera uniforme. ¿Qué significa de manera uniforme? Que es constante la probabilidad. Esto quiere decir que la probabilidad es de 0.25 para que encontremos en una casa, en un hogar, una computadora, 25% que encontremos 2 computadoras, 25% que encontremos 3 computadoras y 25% que encontremos 4 computadoras. Entonces la pregunta que nos hacen es calcular el promedio y la desviación estándar. Voy a compartir con ustedes el pizarrón para que empecemos a hacer los cálculos. En este caso, como es una variable aleatoria, nosotros vamos a empezar aquí vamos a poner la fórmula para la media, para el promedio. Para el promedio vamos a poner así, va a ser igual a una sumatoria que va a ser X por P de X. Entonces, esa va a ser nuestra fórmula, X por P de X. En este caso particular nos dice el autor que, por ejemplo, para que haya una computadora, pues tenemos el 25%. Para que haya dos computadoras, en un hogar, ahí está la probabilidad del 25%. Para que sean 3 computadoras en un hogar, 3 computadoras también estamos hablando del 25%. Y para que haya 4 computadoras en un hogar, 4 computadoras estamos hablando del 25%. Entonces aquí sería 1 por 0.25, 0.25, 2 por 0.25 da 0.50, 3 por 0.25 da 0.75, 4 por 0.25 da 1. La suma de esto, pues aquí nos da 1.25, 1.5 más 1. El promedio va a ser 2.5. ¿De qué consistía el problema? Por ejemplo, en nuestro país, el que hace el estudio de hogar por hogar se llama INEGI. INEGI es un censo donde va preguntando número de computadoras, número de lavadoras, plancha, televisores, coches. Tiene un bonito censo que lo podemos nosotros buscar. En este ejercicio nos decían que en un lugar que es muy grande, se hizo un censo en el cual en los hogares se preguntaba cuántas computadoras tenían y se encontró que los hogares pueden tener una computadora, 2 computadoras, 3 computadoras o 4 computadoras y que el tipo de distribución era uniforme. Ese tipo de distribución uniforme, la gráfica sería así, totalmente así, y que era del 25% para una computadora, para 2 computadoras, para 3 computadoras y para 4 computadoras. Era uniforme. La pregunta es, bueno, aquí vamos a ponerle así, era de qué, de 1 a 4. Era de 1 a 4, aquí, de 1 a 4. La pregunta era, ¿cuál es el promedio para el promedio de computadoras? Entonces la fórmula es la sumatoria de la variable aleatoria por su probabilidad que suceda. 1 por 0.25, 2 por 0.25, 3 por 0.25, más 4 por 0.25. La media nos da 2.5. Ahora, también otra pregunta que nos hacen es la varianza. Nos preguntaban la varianza.
En la varianza, nosotros la fórmula de la varianza, vamos a poner aquí, voy a poner aquí la fórmula de la varianza. La fórmula de la varianza, voy a ponerlo así, va a ser igual a x cuadrada, p de x, menos la fórmula donde dice mu al cuadrado. Entonces, en este ejercicio, lo que vamos a hacer es ir sustituyendo. Va a ser 1 al cuadrado, una computadora, por su probabilidad que es 0.25, más 2 al cuadrado, dos computadoras, por su probabilidad que es 0.25, más 3 computadoras al cuadrado, que por su probabilidad que es 0.25, más 4 computadoras, por su probabilidad que es 0.25, menos la media al cuadrado, que ya nos dio, el inciso anterior nos dio 2.5 al cuadrado. Entonces, si nosotros llevamos a cabo esta operación, si nosotros hacemos toda esta operación en la calculadora llevamos la operación para llevar a cabo esto. Estamos haciendo las operaciones. Me da 1.25. 1.25. Quiere decir que la respuesta va a ser 1.25. La varianza. Pero entonces, la respuesta del ejercicio 1 se tenía que ser de esta forma. De una forma muy sencilla. Pues ahí ya nosotros tendríamos la respuesta del ejercicio número 1. Si nos regresamos al problema, a las actividades, aquí nos dicen, viene el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, una población consta de los 5 números, 2, 3, 6, 8 y 11. Considerar todas las muestras de tamaño 2 que pueden extraerse de esta población con reposición. Encontrar, inciso A, la media de la población, nos piden. Inciso B, la desviación estándar de la población. Inciso C, la media de la distribución muestral de las medias. Inciso D, la desviación estándar de la distribución muestral de las medias. Entonces vamos a ver cómo llevaríamos a cabo esta actividad. Vamos primero, vamos a poner primero la población. La población básicamente, nosotros, esta población que estamos manejando aquí, nos dicen que son los números 2, va a ser el 2, el 3, el 6, el 8 y el 11. Son 5 números que tenemos, 2, 3, 6, 8 y 11. Si quiero sacar la media poblacional se representa con la letra mu o mu, que sería esta. Y la fórmula nos dice que es la suma de todos los datos entre el total de datos. En este caso sería 2 más 3 más 6 más 8 más 11 entre el total de datos, que son 5. Entonces, ¿cuánto nos da? 2 más 3, 5 más 6, 11 más 8, 19 más 11, 30. 30 entre 5, la media nos da 6. Entonces, de esta manera, sencillamente, se encuentra la media poblacional. Ahora, si yo quiero calcular, el siguiente paso es primero la varianza poblacional. Primero, pues tengo que hacer a cada dato, por ejemplo, 2 menos 6 al cuadrado. A cada dato le tengo que restar su media. 3 menos 6 al cuadrado, más 6 menos 6 al cuadrado, más 8 menos 6 al cuadrado, más 11 menos 6 al cuadrado, entre el total de datos, entre 5. Y aquí vamos a ver cuánto nos daría.
Entonces, hay que ir haciendo las operaciones. Básicamente, 2 menos 6 menos 4 al cuadrado da 16. 3 menos 6 da 3, da 9. Aquí da 0. 8 menos 2 da 2, da 4. 11 menos 6 da 5, da 25. Entre 5. ¿Cuánto nos da esto? Nos daría 25 y 25, 50 y 4, 54 entre 5, 10.8. Quiere decir que la varianza poblacional sería 10.8. Y la desviación estándar se representa con sigma, sería la raíz cuadrada de 10.8. La raíz cuadrada de 10.8 nos da 3.29. 3.29. De esa manera ya haríamos la respuesta, 3.29. Si ustedes, por ejemplo, lo quieren hacer ustedes en Excel, vamos a compartir para que vamos a ir viendo cómo lo haríamos en Excel. Pues ahí contestamos el inciso A y el inciso B de una manera muy sencilla. Ahora, nosotros vamos a ver cómo lo haríamos en la hoja de cálculo de Excel. Aquí la hoja de cálculo de Excel, como la podemos aquí apreciar, aquí tenemos, yo pongo aquí los datos, por ejemplo, 2, 3, 6, 8, 11. Entonces yo le puedo decir, aquí le puedo poner a Excel que me dé el promedio. Dame el promedio, pongo la palabra promedio, yo dame el promedio de estos datos. Ahí está, el 6. Y también le puedo decir, dame, por ejemplo, la varianza. Esta es la varianza poblacional, dice. Esta es la varianza poblacional. Entonces tomo esta varianza poblacional y tomo y selecciono los datos. La varianza poblacional me da 10.8. Le puedo también pedir la desviación estándar poblacional. Entonces le doy los datos y ya me calcula la información. 3.28. Yo puedo la media poblacional, que es 6. Fijo, ¿cómo lo voy a fijar? Esta celda con signos de pesos. ¿Cómo lo voy a fijar? Pues antes de la letra y entre la letra y el número. Y aquí lo elevo al cuadrado. Entonces aquí yo le hago doble clic, encuentro la sumatoria, que son los 54 que me había dado, y divido 54 entre el número de datos, que son 5, 3.8, y por último saco la raíz cuadrada. .28. O sea, como ustedes quieran hacerlo, por ejemplo, voy a volver a eliminar la información. ¿Cómo lo hice? Bueno, primero, vuelvo a repetir, ponen la palabra promedio. Entonces aquí obtienen el promedio de esto. Selecciono los datos y se acabó. La varianza, ponen var poblacional, var.p, seleccionan los datos y todo ya terminó. Y la desviación estándar, también busco la desviación estándar poblacional, selecciono la información y eso es todo. De esa manera, tan facilito lo hacemos en Excel. Ahora, el inciso C y D me habla que primero tengo que ver la distribución de las muestras. Entonces, ¿cuáles son las muestras? ¿Cuántas muestras voy a tener? Voy a tener 25 muestras. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que sea de tamaño 2.
Me están pidiendo que sea de tamaño 2. Entonces, a ver, y con reemplazo, porque me están diciendo con reemplazo. ¿Cuántas muestras voy a tener? Bueno, primero voy a tener la muestra, voy a ir poniendo las muestras. 2, 2. Voy a tener la muestra 2, 3. Voy a tener la muestra 2, 6. 2, 8. Y 2, 11. Esas son las muestras que voy a tener, las primeras muestras. Las muestras que van abajo, por ejemplo, sería 3, 2. 3, 3. 3, 6. 3, 8. Y 3, 11. Las muestras que siguen sería 6, 2. 6, 2. 6, 3. 6, 6. 6, 8. Y 6, 11. Las muestras que siguen sería 8, 2. 8, 3. 8, 6. 8, 8. Y 8, 11. Y en las últimas 5 muestras serían las muestras 11, 2. 11, 3. 11, 6. 11, 8. Y 11, 11. Entonces, son 25 muestras que tenemos de tamaño 2. De estos 5 datos, si se va a dar una con reemplazo, que se puede dar lógicamente con reemplazo, puede tener 25 muestras de tamaño de 2. ¿Cómo lo puede haber sacado? Básicamente, con una, vamos a llamarle así, por el problema del conteo, nada más. Tengo 5 datos, con la técnica de la multiplicación, tengo 5 datos, y en el segundo dato, como tengo con reemplazo, tengo 5, porque si ya ocupé el 2, puedo volver a ocupar el 2. Entonces, 5 por 5 son 25 muestras. Ahora, tenemos que hallar las medias de las muestras. Por ejemplo, la media, 2 más 2 son 4, entre 2, 2. 2 más 3, 5, entre 2, 2.5. 2 más 6 son 8, entre 2 a 4. 2 más 8 son 10, entre 2 a 5. 2 más 11 son 13, entre 2, 6.5. 3 más 2, entre 2 da 2.5. 3 más 3, entre 2 da 3. 3 más 6, entre 2 da 4.5. 3 más 8, entre 2 da 5.5. 3 más 11, entre 2 da 7. 6 más 2, entre 2 da 4. Aquí da 4.5. Aquí da 6. Aquí da 7. Aquí da 17, 8.5 entre 2. 8 y 2 son 10, entre 2 da 5. 5.5. Aquí daría 7. Aquí daría 8. Y aquí son 19, 9.5. Aquí da 13, 6.5. 14 es 7. 17 da 8.5. 19 da 9.5. Y 11. Como se pueden dar cuenta, como podemos darnos cuenta, estas son las medias, son 25 medias de las muestras. Entonces, lo que hay que hacer ahorita, la expresión matemática con la que se va a representar es con esta. Esta es la expresión matemática, es la media de la población de las medias. ¿Qué significa eso? Que hay que sumar el 2 más 2.5 más 4 más 5 más 6.5 más 2.5 más 3 más 4.5, 5.5 más 7. O sea, lo que vamos a hacer es sumar 2 más 2.5 hasta el último dato, que es 11 entre 25. Y esto, si lo hacemos en la calculadora, nos va a dar 150 entre 25, nos va a dar 6. Entonces la respuesta del inciso C es 6. Pero hay que llevar a cabo, hagan la suma para que comprueben esto que es muy bonito. Entonces llegamos a una conclusión bastante hermosa.
La conclusión que llegamos es que la media poblacional es igual a la media de las medias. Esa es una conclusión bastante hermosa. O sea, la media poblacional es igual a la media de las muestras. Entonces, ¿qué teorema tan hermoso? Este es un teorema muy bonito, muy crucial. Entonces, el inciso D nos piden que hallemos la varianza y la desviación estándar. ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, ¿qué se va a hacer ahí? Se va a tener que a cada dato de este, por ejemplo, el primero va a ser 2 menos la media, que es 6, al cuadrado, más el siguiente dato, que es 2.5 menos 6 al cuadrado. Y así nos vamos a ir hasta el último dato, que es 11. 11 menos 6 al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir entre 25. Todo esto va a ser entre 25. Si nosotros no lo queremos hacer en la calculadora, porque sea un poquito tedioso, nosotros podemos hacer este vaciado en Excel. Miren, por ejemplo, voy a poner aquí el vaciado aquí en este lado de los valores que nos fue dando. Nos dio 2, nos dio 2.5, nos dio 4, nos dio 4, nos dio 5, nos dio 6.5, 2.5, 3, 4.5, 5.5, son los valores de la media de las medias. 7, después nos dio 4, 4.5, 6, 7, 6, 7, después nos dio, el que sí fue 8.5, 8.5, después nos dio 5, 5.5, 7, 8, 9.5, después nos dio 6.5, 7, 8.5, 9.5 y 11. Aquí tenemos 25 datos. Entonces, si ustedes no quieren hacer todas las sumas, por ejemplo, aquí nomás le ponen ustedes la palabra promedio. Promedio de los 25 datos, de los 25 medias de las muestras, cerramos paréntesis, le damos enter, nos da, vamos a ver el resultado de 6, que es lo que nos esperábamos. Y la varianza, aquí le ponemos varianza. La varianza básicamente nos da 5.4. 5.4 nos da la varianza. 5.4. Y la desviación estándar, pues ya aquí le ponemos desviación estándar, sería de los 25 datos. Nos daría 2.32. 2.32. Ahora, fíjense algo bien interesante que aquí hay. Y es el teorema que nosotros, toda la respuesta sería 5.4 en el inciso D y 2.32. Y 2.32 sería. Algo muy bonito aquí, o muy interesante que está aquí, es interesante, por demás elegante, es comprobar este teorema que dice que la varianza poblacional, la varianza de las muestras es igual a la varianza poblacional entre el tamaño de las muestras. Vamos a ver cuánto nos dio la varianza poblacional.
Ahorita hicimos los cálculos y nos dio 2.32. Nos dio 2.32. ¿Cuánto nos dio la varianza poblacional? La varianza poblacional, recordemos, que nos dio, la varianza muestral nos dio 5.4 aquí. Ese nos dio 5.4. La varianza de la muestra nos dio 5.4. La varianza poblacional nos dio 10.8. Y el tamaño que tiene cada muestra son 2 elementos. Entonces 5.4 es igual a 5.4. Este teorema es importantísimo porque me dice que la varianza de las muestras es igual a la varianza poblacional entre el número el número de elementos de cada muestra. Entonces es algo bastante hermoso, porque eso ya me está dando una relación entre la muestra y la población. Y recordemos que esa parte de la estadística nosotros le llamamos inferencia. Si yo tengo información de la muestra y puedo pasar para generalizar toda la población, inferenciamos, se llama inferencia. Entonces, este teorema del inciso D es por demás bastante bello. Entonces, eso es la conclusión que estamos llegando. En el ejercicio número 3 que ustedes tienen ahí en su actividad, el ejercicio número 3, dicen, una población consta de los números otra vez 2, 3, 6, 8 y 11. Considerar todas las muestras de tamaño 2 que pueden expresarse, pero ahora es sin reposición. Sin reposición. Entonces vamos a encontrar otra vez la media por la población, la desviación estándar de la población, la media de la distribución de las muestras de las medias y la desviación estándar. Entonces vamos a ver. Ahora aquí el punto es que no se permite la reposición. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, tenemos los números que tenemos es 2, 3, 6, 8 y 11. Ese vamos a llamarle que son todos nuestros elementos. Entonces, si me piden a mí la media poblacional, como ya lo sacamos en el ejercicio anterior, la media poblacional va a ser igual a la suma de los elementos de la población entre el número de elementos que tiene. Y aquí nos dio 6. ¿Por qué? Porque 5, 11, 19, 30, entre 5 a 6. Y la varianza poblacional va a ser igual a cada elemento menos la media, cada elemento menos la media. Así nos vamos a ir cada elemento menos la media. Entre el número total de elementos. Entonces, aquí tenemos que hacer esta suma, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Aquí es 16. Aquí nos da 9. Aquí nos da 0. Aquí nos da 4. Y aquí nos da 25. Entre 5. Esto nos da 25, 29, 54 entre 5, 10.8. Y la división estándar va a ser raíz cuadrada de 10.8, que nos da el resultado. Vamos a checar esta raíz, 3.29. 3.29. Entonces, aquí vamos todo muy bien. Aquí encontramos el de la población. Ahora, nos piden que hallemos todas las muestras posibles de 2 elementos, nada más de 2 elementos. Entonces, todas las muestras posibles vamos a hacerlas, pero sin repetición, o sea, no se vale reemplazo. Por ejemplo, la primera debe ser 2, 3. La segunda puede ser 2, 6. La tercera sería 2, 8. La cuarta sería 2, 11.
Yo seguiríamos con el 3, voy a ponerlo con otro color. Por ejemplo, ya 3,2 no se puede porque se está repitiendo. Entonces sería 3,6, 3,8 y 3,11. Ahora iríamos con el 6. Con el 6 sería 6,8, 6,8 y 6,11. Y con el 11, con el 8, perdón, con el 8 va a ser 8,11. 8,11. Por lo tanto, si sacamos las medias de estas muestras, esta la media es 2,5, esta media va a ser 4, aquí va a ser 5, aquí va a ser 6,5, aquí va a ser 4,5, aquí va a ser 5,5, aquí va a ser 7, aquí va a ser 7, aquí va a ser 8,5 y aquí va a ser 9,5. Entonces vamos a sacar la media de las medias de las muestras. Vamos a ver cómo nos quedaría. Vamos a hacer esa operación. Vamos a hacer esa operación tan bonita. Vamos a decir, le escribimos así, miren, la media de las muestras. Va a ser la suma de 2,5 más 4 más 5 más 6,5 más 4,5 más 5,5 más 7 más 7 más 8,5 y por último con 9,5 entre 10. ¿Cuánto nos da? 2,5 y 4 son 6,5 y 5, 11,5. 11,5 llegaríamos 18, 22,5, 28, 35, 42, 50,5 sería que 60. 60 entre 10, 60 entre 10 da 6. Y este teorema esto nos comprueba otra vez que la media poblacional es igual a la media de las muestras. Este teorema es por demás genial, bonito, hermoso. Es algo que realmente uno se queda sorprendido y es muy útil esto. Entonces es una cosa bastante interesante. Y también podemos hacer, lo podemos hacer en Excel o a mano, como nosotros queramos. O sea, y aquí nosotros podemos calcular ahora la varianza. ¿Cómo vamos a calcular la varianza? Pues la varianza quedaría de esta manera. La varianza sería así. La varianza sería a cada uno de estos 2,5 se le va a restar la media, que en este caso fue 6. El que sigue sería 4 menos 6, 5 menos 6, más 6,5 menos 6, hasta el último dato. El último dato que sería 8,5 menos 6 al cuadrado. Todo esto entre 10. ¿Cuánto nos va a dar esto? Hay que hacerlo en la calculadora. Hay que hacer toda esta operación en la calculadora. Y lo que nos dan aquí, según los cálculos que no estamos haciendo en la calculadora, aquí ahora lo acabo en la calculadora, nos indica que nos dan 4,05. 4,05. Y la desviación estándar, pues será la raíz cuadrada de 4,05. Que esto nos va a dar ahorita vamos a ver cuánto nos da la raíz cuadrada de 4,05. La raíz cuadrada de 4,05
nos da 2.012. 2.012. Ahora, si ustedes esto lo quieren hacer en Excel, pues lo único que tenemos que hacer, ahí voy a compartir mi hoja de cálculo. Lo que hay que hacer en la hoja de cálculo es ir poniendo los resultados, pues un zoom aquí, y poniendo los resultados que obtenimos en las 10 muestras, que es 2.5, es 4, es 5, 6.5, que fueron 10 muestras, 4.5, 5.5, 7, 7, 8.5, 9.5. Ahí tenemos los 10. Entonces aquí nada más ustedes van a poner aquí la palabra promedio. Promedio. Seleccionan. Y tienen que 6. Y buscaremos varianza. Varianza. Seleccionamos. Un paréntesis. Y nos da 4.05. Y vamos a poner desviación estándar. Seleccionamos. Y nos da 2.012, que es lo que nos está dando en el pizarrón. Pero aquí lo bello de este ejercicio, lo bello, es que comprobemos, a ver, aquí cuando es sin reemplazo, se llaman poblaciones finitas. Hay una relación entre la varianza de las muestras y la varianza poblacional. Entonces vamos ahorita a comprobar que efectivamente, vamos a comprobar aquí, que efectivamente con esta relación matemática, fíjense, esta es una belleza de ecuación matemática. Si yo tengo la varianza poblacional, pues ya puedo calcular todo. O sea, miren, yo puedo calcular la varianza muestral. Por ejemplo, en este caso particular, ¿cuánto valía la varianza poblacional? Vamos a buscar que la varianza poblacional nos dio, ahorita voy a buscar aquí, nos dio, a ver, aquí lo tengo por acá, ese dato, la varianza poblacional nos dio 10.8. Aquí nos dio 10.8. La varianza poblacional nos dio 10.8. N es el tamaño de la muestra. En este caso, ¿de qué tamaño son? Las muestras son de 2 en 2, serían 2. NP es el tamaño de la población, con cuántos números hicimos las muestras. O sea, teníamos el 2, el 3, el 6, el 8 y el 11. Teníamos 5 números donde sacamos 2 números. N son las muestras de tamaño 2, NP sería 5 y este sería 1. Esta multiplicación, si ustedes llevan a cabo, llévenlo a cabo en la calculadora, les da 4.05, que es la varianza muestral, que fue la que nosotros calculamos. Fíjense qué belleza de relación. Porque entonces, si yo hubiese preguntado a ustedes cuál iba a ser la varianza muestral, si en vez de que hubieran sido 2 números, ustedes hubieran escogido 3 números, ya no necesitan hacer todo. Nomás dirían, ¿cuánto nos dio la varianza poblacional? 10.8. Ahora el maestro quiere que sean las muestras de 3 números. N va a valer 3. NP son 5 números, N es 3, NP sería 5 menos 1. Y entonces ya no necesitarán encontrar todas las muestras y hacer toda la operación. Esta relación matemática, esta es una relación muy hermosa, me relaciona la varianza de las muestras y la varianza poblacional. Entonces es algo que la verdad es muy, muy bello, muy hermoso. Entonces, allí
nosotros estamos comprobando ciertas relaciones entre uno y otro. Entonces ya en el ejercicio número 4, ya ustedes básicamente se van a ir casi directo, porque dice, supóngase que las estaturas de 3,000 estudiantes del sexo masculino de una universidad tiene una distribución normal. Entonces nos dan la media, 68, pero la media poblacional, porque nos están hablando de los 3,000 estudiantes. Entonces aquí nos están dando la media poblacional, que en este caso la voy a representar con la letra mu, la voy a compartir el pizarrón. La media poblacional son 68 y nos están dando la desviación estándar, que es sigma, que significa 3 pulgadas. Si se obtienen 80 muestras, cada una de 25 estudiantes, ¿de qué tamaño son las muestras? Voy a poner aquí 80 muestras. Voy a compartir con ustedes el pizarrón, muestras, y nos dicen que son de 25 estudiantes. 25 estudiantes. La pregunta es, ¿cuál será la media y la desviación estándar esperadas para la distribución de medias si se hace con reposición, inciso A, y sin reposición? A ver, aquí la forma de resolver este ejercicio, este es el número, ejercicio número, te voy a revolver, es el 4. Es muy sencillo, porque si es con reposición, inciso A, sea con reposición o sin reposición, el teorema dice que la media poblacional es igual a la media de las muestras. ¿Qué significa esto? Si vale 68 la media poblacional, por lo tanto, ¿cuánto va a valer la media de las muestras? 68. De esta manera queda resuelto. Y la desviación estándar, la relación matemática que hay entre estos, dice la desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de n. Esto lo vimos en el ejercicio anterior, nada más que estaban al cuadrado, que eran varianzas. Nomás sacamos raíz cuadrada y ya son las desviaciones estándar. Por lo tanto, como tenemos la varianza poblacional, ¿cuánto vale la varianza poblacional? En este caso, la varianza poblacional vale 3 entre la raíz cuadrada. ¿De qué tamaño son las muestras? ¿De qué tamaño? Son de 25 elementos cada muestra. Por eso va a ser raíz de 25, sería 3 entre 5. Entonces, la varianza, la desviación estándar de las muestras va a ser de 0.6. Fíjense qué bonito. O las relaciones que existen. Entonces, ahí termina el inciso A. El inciso B me dice lo mismo, que tengo que hallar la media y la desviación estándar. Sea con reposición o sin reposición, llegamos a la misma teorema. La media poblacional es igual a la media de las muestras. Entonces va a ser 68, pero la desviación estándar de la muestra va a ser igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de n por, bueno, podemos primero hallar si quieren la varianza, ¿no? Primero sería más fácil para no sacar tantas raíces cuadradas, que es esta relación, recordarán ustedes, es esta ecuación tan sencilla. Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí? ¿Cómo nos va a quedar aquí para que nosotros vayamos haciendo las operaciones? Para que nosotros vayamos haciendo las operaciones, vamos a ver cómo nos va a quedar aquí. Básicamente, nos quedaría, si le quitamos, si lo vamos directo, la relación matemática dice que es así. Entonces va a ser igual a, ¿qué? En este caso, 3 entre raíz cuadrada de 25 por NP. NP son 3,000 estudiantes. N
es el tamaño de cada una de las muestras, que son 25 estudiantes, entre 3,000 menos 1. Esas ecuaciones matemáticas las pueden encontrar ustedes en su libro de texto, ¿no? Pues vamos a ver cuánto nos da. A ver, vamos a ver cuánto nos da. Sería 3,000 menos 25 entre 2,999 por 0.6. Nos da 0.5951. 0.5951. O sea, podemos decir casi el punto 6. O sea, estaríamos hablando de que nos quedaría de esa misma manera. Casi podremos decir que es el punto 6. Podemos redondearlo. Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos otra correlación que hay entre las fórmulas y una y otra. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios. Nos piden, dice, ¿en cuántas de las muestras del 8.3 se esperaría encontrar? Pero vamos a ver, permítanme. Primero, antes que nada, hay que revisar la fórmula que le estoy dando ahí para que nos quede ya muy bien, permítanme. Porque la relación, aquí debe ser con raíz cuadrada. Aquí, esta nos debe quedar con raíz cuadrada. Entonces, aquí todavía falta, a ver, entonces para que quede muy claro, esta es con raíz cuadrada. Si no tuviera raíz cuadrada, si no tuviéramos la raíz cuadrada, sería la varianza. Entonces voy a volver a hacer las operaciones. Pues permítanme tantito. 3,000 menos 25 entre 2,999. Nos da 0.5975, nomás que hay que corregir. 0.5975, que lo podemos redondear esto casi a 0.6. Entonces, así nos podría quedar. Entonces, ¿por qué? Entonces, hay que tener, a ver, entonces, vamos a ver. Entonces, el teorema está muy fácil. Los teoremas son muy fáciles. Con reposición, la media poblacional es igual a la media de las medias. Con reposición. Y la desviación estándar, si la quieren ver así directamente de la media, va a ser igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de n. Sin reposición nos quedaría la media poblacional es igual a la media de las medias. La división estándar de la población de las muestras va a ser igual a la división estándar poblacional, raíz cuadrada de n, por la raíz cuadrada de np menos n entre np menos 1. Así quedaría las fórmulas. Si no quisiéramos la división estándar, sino las varianzas, pues lo único que haríamos es poner aquí el cuadrado. Si fueran las varianzas, ponemos aquí el cuadrado y lógicamente quitamos la raíz cuadrada. Igual pasaría aquí. Si este fuera el cuadrado, quito esta raíz y quito esta raíz. Y lo dejo así. De esta manera. Está muy práctico. Entonces, ya con esta recapitulación, vamos a hacer el ejercicio número... A ver, estamos en la actividad 7. El ejercicio número 5. ¿En cuántas de las muestras del problema anterior se esperaría encontrar que la media estuviera entre 66.8 y 68.3 de este problema, del problema 4? Aquí vamos a poner una observación que es problema 4. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que encontrar el valor de z.
Entonces entra ahí el teorema del límite central. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a encontrar el valor de Z. Entonces, ¿qué teníamos? A ver, ¿cuál es la información que tenemos? La información que tenemos era la media poblacional del ejercicio anterior, que era 68 pulgadas. La media poblacional era 68 pulgadas. Teníamos la desviación estándar poblacional, que era 3. Ahora nos piden que dice que se esperaría encontrar la media entre 66.8 y 68.3. Por lo tanto, yo tengo que encontrar Z1. Z1 va a ser igual a quién, va a ser X menos la media, vamos a llamarla así, de la media entre la división estándar de la media. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale, en este caso, el primero me dicen 66.8. 66.8, no hay problema. Pero ¿cuánto vale la media? La media de las medias es la media poblacional. Aquí no hay problema. Aquí lo puedo dejar así. La media poblacional. Pero la media aquí va a ser lógicamente la división estándar entre la raíz cuadrada de n. Pues tengo que hacer una pequeña ahí traslación. Entonces, ¿cuánto nos daría aquí en este caso? Entonces, aquí nos va a dar el primero Z, 66.8, menos la media, que es 68, entre esto, que ya lo calculamos en el ejercicio pasado, que fue 0.6. 0.6. Que fue, acuérdense que aquí fue el ejercicio que aquí, pues básicamente multiplicábamos por NP menos N entre NP menos 1. Pero en el límite, tenemos el límite central, pues ya lo podemos generalizar de esta manera. Entonces, ¿cuánto nos da Z1? Z1 nos da menos 2. Y para el valor de Z2, tenemos que hallar, para Z2, hallar lo mismo. Z2 va a ser igual. El otro valor, ¿cuánto es? Es 68.3. 68.3 menos la media, que es 68, entre la división estándar de las medias, que es 0.6. Pues esto nos da, Z2 nos da 0.5. Ya teniendo el valor de Z1 y Z2, como nos piden entre, dice, si estuviera entre, hacemos una gráfica de distribución normal. Hacemos la gráfica de distribución normal, que hemos hecho bastantes ejercicios de la distribución normal. En medio sabemos que está el 0, entonces va a estar entre menos 2 y 0.5. Y vamos a sacar esta área bajo la curva. Esta área bajo la curva. Que lo podemos hacer en Excel o lo pueden hacer en una de las hojas que puede ser distribución normal, directamente por ejemplo, aquí yo les voy a presentar esta calculadora y obtendrían, por ejemplo, la probabilidad que ya esta calculadora la hemos visto en las anteriores sesiones, menos 2, aquí entre 0.5, y en automático me da a calcular y ya me está dando la gráfica y me dice que el área entre menos 2 y 0.5 es 0.66. El área es, o la probabilidad, área o probabilidad en este caso, es 0.6687, o en otras palabras, el 66.87%. Entonces, es cuestión de que nosotros vayamos viendo. Si nos vamos al inciso B, haríamos lo mismo, pero ahora menor a 66.4.
y es menor al 66.4, nomás tenemos que hacer un solo valor de z. Entonces vamos a hallar el valor de z. Z va a ser igual a ver, menor a, nos dicen a 66.4. 66.4, entonces sería 66.4 menos 68 entre la división estándar que ya lo calculamos, que fue 0.6. ¿Cuánto nos da? Aquí nos da el valor de z menos 2.67. Si hacemos nuestra gráfica, queremos que sea menor. Entonces aquí tendrían que buscar menos 2.67. Y aquí calcular, aquí poner el área bajo la curva. Y lógicamente aquí ustedes se van otra vez a la calculadora, que ya que está muy accesible, muy didáctica. Aquí básicamente ustedes volvemos a ingresar a la calculadora. Vamos a cerrar los promocionales que aquí vienen. Y aquí vamos a cerrar promocionales. Dice a la izquierda, sería esta opción, de menos 2.67. Le damos calcular, nos da la gráfica y nos da la respuesta. Es 0.0038. Entonces, aquí la respuesta es el área, sería 0.0038. Si yo quiero sacar el número yo quisiera sacar el número de muestras por 80 muestras que eran, nos da 0.304. Podemos decir que son 0 muestras, ¿no? 0 muestras. En el anterior, recordaremos que en el anterior ejercicio nos dio 0.6687. Lo van a multiplicar por las 80 muestras y nos da un resultado de 53.496. Podemos dejarlo aproximadamente 53 muestras. Entonces, este sería el ejercicio número. Vamos a ver que eso es el 5. El último ejercicio es parecido al 5. Nada más dice, se tienen 500 balines, cuyo peso medio es de 5.02 gramos y cuya división estándar es de 0.30 gramos. Calcular la probabilidad de que todos los balines de una muestra aleatoria de 100 balines, tomada estos balines, estén entre 496 y 500. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la media y la desviación estándar. Entonces, la media, vamos a hacer este ejercicio. La media, a ver, ¿cómo encontraríamos la media? La media sería, a mí me interesa la media muestral, pero la media muestral, por el teorema, es igual a la media poblacional. Y en este ejercicio nos dicen que la media muestral es igual a la media poblacional y vale 5.02. Lo que tengo es la media poblacional. La media poblacional es de 0.30 gramos. Entonces yo tengo que encontrar la división estándar muestral, pero me dicen que son 100 balines. Por lo tanto, yo tengo que encontrar, la relación matemática es división estándar muestral es igual a la división estándar poblacional entre la raíz cuadrada de n por la raíz cuadrada de np menos n entre np menos 1. Esta sería la fórmula que nosotros
tendríamos que escoger para poder, lógicamente, nosotros encontrar la media, la desviación estándar, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la desviación estándar poblacional? Esa sí la tenemos. Esa sí la tenemos. Esta vale 0.30. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada? ¿Cuántos balines son en la muestra? Son 100 por la raíz cuadrada. ¿Cuántos balines son en total? A ver, vamos a revisar cuántos eran. ¿Cuántos balines en total son? 500. Son 500. 500 menos 100 entre 500 menos 1. Entonces vamos a ver cuánto nos da esta operación. Vamos a ver cuánto les da. Vamos a ver cuánto da. Sería 500 menos 100 son 400. Vamos a sacar la raíz cuadrada. 400 entre 499. Ya nos da una respuesta por 0.3 entre 10. Y nos da 0.2685. Esto nos da 0.2685. Este 5 va a convertir a este 8,9. Vamos a dejarlo en 0.0269. Y si puedo agarrar más tres decimales, este 9 convierte a este 6 en 7. 0.027. Lo vamos a dejarlo con 3 decimales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ya nomás ir sustituyendo, encontrar el valor de Z, porque me dice entre 4,96 y 500 gramos. Entre 4,96 y 500 gramos, pero 4,96 gramos es lo que pesaría los 100 balines. 4,96 y 500 gramos. Entonces, si dividimos 4,96, que es el primer dato, entre 100 balines, nos está tocando 4.96. Y el otro nos dicen, queremos que sean 500 gramos. Y si también analizamos eso, 500 entre 100 da 5. Por lo tanto, Z1 va a ser igual a 4.96 menos 5.02 entre lo que nos acaba de dar 0.0, aquí lo tengo anotado, 0.027. Y Z2 va a ser igual a 5 menos 5.02 entre 0.027. El primer valor, verifiquen ustedes, nos da menos 2.22 y el segundo valor nos da menos 0.74. Entonces, lo vamos a buscar, ese resultado, aquí en lo que las clases pasadas hemos visto que pueden hacerlo directamente aquí. O sea, no hay problema. No hay problema si lo vuelven si lo calculan por acá. Vamos a ver. Vamos a otra vez aquí. Entonces sería entre sería aquí. Nos están diciendo entre menos 2.22 y menos 0.74. Aquí viene la gráfica, y se ve bonita la gráfica, y nos dicen que el área es de 0.2164. Entonces la respuesta es la probabilidad es el área, va a ser 0.2164 o 21.64%. Esa sería la respuesta. Una vez que ya tenemos pues lógicamente hecho esto, ¿no? Y el inciso B, pues nos dice, nos está diciendo que más de 510 gramos. Entonces tenemos que dividir 510 entre 100, ¿por qué? Porque son 100 balines. 510 entre 100 da 5.1.
Entonces el inciso B va a ser 510 entre 100 da 5.1. Por lo tanto, Z va a ser igual a 5.1 menos 5.02 entre 0.027. Y esto nos da 2.96. Nos pide más, o sea, mayor. Entonces nos vamos directamente aquí a la calculadora y le decimos que nos haga esta operación. No, la operación mayor sería mayor que 2.96. 2.96. Calcular. Y aquí está la gráfica. Y el resultado dice 0.0015. Entonces quiere decir que la respuesta de este problema, la probabilidad es de 0.0015. En porcentaje sería 0.15%. Entonces ahí está la actividad. ¿Qué es lo rescatable aquí? ¿Qué es lo rescatable aquí? Bueno, lo rescatable de esta actividad son cosas muy hermosas. Que la media de las medias de las muestras tiene que ver con la media poblacional. Eso es lo bonito. O sea, en resumen, eso, lo más valioso aquí, lo valioso es que encontramos relaciones entre la media poblacional, por ejemplo, la media poblacional con la media de la media muestral. Y encontramos una relación también por demás hermosa, que es que la desviación estándar de la muestra es igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de n. Y del otro lado, encontramos que también la media es igual a la media la media poblacional es igual a la media de las medias. Esta vamos a llamarle población infinita. Vamos a llamarle infinita. Y esta vamos a llamarle población finita, vamos a ponerle así. Si quieren verlo así como tal. O con reemplazo y sin reemplazo. Entonces, aquí la desviación estándar de las muestras va a ser igual a la desviación estándar poblacional, raíz cuadrada del tamaño de las muestras, por el tamaño de la población menos el tamaño de las muestras, entre el tamaño de la población menos 1. Estas relaciones matemáticas se encontraron. Y dirán ustedes, ¿en dónde está aquí lo genial, lo hermoso? Esa relación. Si yo tengo información de la muestra, yo puedo tener información poblacional, puedo hacer mi inferencia. O si yo tengo los datos de la población, puedo también tener la información de una muestra específica. Entonces, estas relaciones son por demás bellísimas. Y el teorema que quiero, que no, aquí no lo mostré, el teorema central del límite, que sí hicimos, estábamos haciendo ahí, queríamos hacer unas operaciones, que lo vamos a ver en la clase presencial virtual, dice así, miren qué bonito, dice de esta manera, dice, el teorema del límite central, si X testada es la media de una muestra aleatoria de tamaño n, tomado una población con media mu y una varianza finita sigma cuadrada, entonces la forma límite de la distribución es esta belleza. A medida que n tiende a infinito. Y aquí vemos las gráficas que una ocasión yo se los decía, la belleza. Cuando n vale 1, en la población, miren, así se comporta, ¿no? Cuando n es pequeña a moderada, pues muchas veces hasta le decimos la t-student. Pero cuando n ya empieza a ser grande, entonces tiende a la distribución de lo normal. Esto es lo que vamos a platicar la siguiente clase presencial virtual. Esas bellezas, ¿no? De la naturaleza, o sea, esas correlaciones que son formidables porque me permite ese de ir de un punto a otro
y hallar esas relaciones que existen entre los datos de la muestra con la población y la población con la muestra.